más, le doy la cordial bienvenida a todos ustedes al espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Esta noche vamos a estar hablando de temas legislativos y es que precisamente ya se aprobó la ley de trasplantes de órganos y creación del Centro Nacional de Trasplante, una iniciativa obviamente que busca beneficiar no solo a un grupo sino a todo el país. Y qué bien poder hablar con uno de los impulsores de esta iniciativa y por supuesto uno de los principales voceros, el diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, José Urbina, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas noches, diputado. Siempre es un gusto estar en este set y poder saludar a la población que tiene todo el deseo de informarse con los temas que en este momento está aprobando la nueva Asamblea y todos los otros temas que tienen que ver con la vida nacional. Así es que muy agradecido con la invitación. El placer es nuestro. A ver, entremos en materia y quiero arrancar explicándole en la siguiente nota. Y es que durante la sesión plenaria de este martes y con 72 votos, los diputados aprobaron la ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, una nueva normativa que permitirá regular la obtención, donación, preservación, almacenamiento, transporte, destino y disposición final de órganos humanos. Esto para garantizar el derecho a la salud y la vida de los salvadoreños. El gobierno y la Asamblea Legislativa continúan saldando deudas históricas mediante la aprobación de la Ley Especial de Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos Humanos. Con ella se hace justicia a los pacientes que durante años esperaron por una cirugía de este tipo para mejorar su salud y su calidad de vida. La nueva ley contempla la creación del Consejo Salvadoreño del Trasplante, un ente que será autónomo y garantizará la aplicabilidad de la normativa. Es un ente que se logra quitar el conflicto de interés que había con la anterior ley, donde esta potestad de regulación la tenía el Consejo Superior de Salud Pública. El tratamiento se le va a asegurar al paciente, algo que, por ejemplo, la ley vigente no lo garantiza. Para su aprobación, los diputados consultaron a todas las partes involucradas, incluso a los mismos pacientes. La normativa regula la obtención, donación, preservación, almacenamiento, transporte, destino y disposición final de órganos humanos y forma parte de la modernización del sistema de salud. Y ahora se nos brindan esas herramientas para poder avanzar y para, por supuesto, poder dar solución a los pacientes. Esto es parte de todo un proceso que viene en coordinación con el Sistema Integrado de Salud y que nos pone a El Salvador como un país que está tratando de solventar esas deficiencias que se acumularon por años. La salud. Con esto vamos a salvar muchas vidas más. Vamos a venir a dar calidad y cantidad de vida a muchos salvadoreños. Con la aprobación se garantiza el derecho al acceso del trasplante, a la atención médica y el derecho al traslado prioritario, entre otros. La normativa entrará en vigencia en 6 meses para dar espacio a las instituciones de la adecuación necesaria a fin de ejecutar los trasplantes que permitan salvar la vida de miles de salvadoreños. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Esa es una nota introductoria, pero quizás, diputado Urbina, para que el pueblo salvadoreño también pueda tener una idea, ¿cómo se encontraba antes este tema del trasplante de órganos antes de que llegara a la bancada CIAN y antes que aprobaran esta iniciativa? Quiero comenzar con unas palabras de Alberto Maferrer. El maestro Maferrer en 1930 escribe un libro, Carta a los Obreros, y en ese libro establece una interrogante muy importante. Él dice, no se quita la vida a una persona solamente con las balas. También se le puede quitar la vida a un ser humano, se puede asesinar cuando en un hospital no hay medicina. Cuando un paciente que tiene una enfermedad específica no recibe el tratamiento oportuno en un hospital. Cuando se le niegue el acceso a ciertas terapias que son propias en este caso de los pacientes que esperan un trasplante. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque esa es la realidad que ha habido en El Salvador antes de la llegada del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y lo digo de esta manera porque por fuera del sistema de salud se había creado todo un negocio de la salud pensado para favorecer el comercio de la salud en detrimento de la mayoría de población pobre que no tiene los recursos suficientes para pagarse un trasplante. Yo les pregunto, una familia pobre, ¿tendrá $25,000 para hacerse un trasplante de riñón? En realidad es una pregunta difícil porque solo las personas que tienen dinero han podido hacerse este trasplante en los hospitales privados. En El Salvador
el tema de trasplante ha sido un negocio de hospitales privados. En el sector público, ¿qué es lo que ha pasado? El primer trasplante de órganos se hizo en 1945. En El Salvador se hizo hasta 1985. Imagínense cuánto tiempo pasó entre el primer trasplante que se hizo en Europa y el primer trasplante que se hizo en El Salvador. Lo que quiero decir con esto es que el modelo de salud de El Salvador era el más atrasado de la región, por no decirlo de toda América Latina. Entonces, en el tema de trasplante, en 1985 en el Seguro Social se hace el primer trasplante de riñón. Desde entonces hasta este momento solamente se han hecho cerca de 900 trasplantes. Ni siquiera hemos logrado salvar la vida de 1000 personas. Pero ¿cuántas personas mueren al año esperando un trasplante? Claro. Estamos hablando de miles de personas. Ahora imagínate, desde 1985, ¿cuántas personas han muerto cada año? ¿Cuántas personas en este momento están sufriendo este problema, este flagelo? Y quiero decirles que en los cementerios hay muchos salvadoreños que perdieron la vida esperando un trasplante no solo de riñón, un trasplante de corazón, un trasplante de hígado, un trasplante de pulmón. Entonces, estos trasplantes nunca se han hecho en El Salvador. Esa es la realidad de donde venimos. Una realidad donde el tema de trasplante era un tema donde nosotros estábamos reprobados como Estado, como nación, porque no le estábamos dando una solución a El Salvador. Obviamente uno piensa, si el negocio estaba en manos privadas, no había ningún interés de que este tema avanzara en la anterior Asamblea Legislativa. La vieja Asamblea Legislativa, ¿y por qué es oportuna tu pregunta? Porque la vieja clase política ha tenido negocios en el tema de salud. Obviamente a ellos no les iba a interesar en la Comisión de Salud impulsar una iniciativa que les afectara a sus negocios. Por esa razón es que la ley de trasplante nunca fue prioridad. Ahora, es importante decir que El Salvador se aprobó en el año 2020, en junio, una ley de trasplante que hizo Norman Quijano y Rodolfo Parker, una ley que prácticamente le da el negocio al sector privado. Por eso era necesaria una nueva ley, para que en el centro se ponga realmente el derecho a la salud de los pacientes, de todos. La ley claramente dice que todo salvadoreño tiene derecho a trasplante, y me refiero a los que viven en el territorio nacional y a los compatriotas también, se incluyen en la ley. ¿En qué momento la bancada CIAN se da cuenta que esta ley está desfasada y en qué momento dicen, no, vamos a crear una nueva ley? Quiero exponerte, y me gusta esta pregunta por una razón, porque en El Salvador ha habido tráfico de órganos, ha habido turismo de órganos, ha habido turismo de trasplante. Y les voy a explicar porque esto es dramático y cuando uno lo piensa dice, ¿cómo es esto posible? Ante la mirada opaca o ciega del sistema de salud o de las autoridades, ¿por qué se ha permitido el tráfico ilegal de órganos? Y ahora les voy a explicar. Resulta que la ley que aprobó Norman Quijano en la vieja Asamblea Legislativa prácticamente deja una puerta abierta para la importación de órganos sin ninguna regulación. ¿Por qué razón? Porque el Código Penal establece claramente como delito el tráfico de órganos, pero el Código Penal señala claramente al Código de Salud como el ente que tenía la potestad de autorizar, en este caso el Ministerio de Salud, la importación de órganos. Pero ellos al reformar la ley y al quitarle esta potestad al Código de Salud dejaron una puerta abierta. En este tiempo, estamos hablando de más de un año, lo que ha ocurrido en El Salvador es que han estado muchos oftalmólogos de hospitales privados importando córneas y en la mayoría de casos sabemos que son córneas a punto de vencer o córneas ya vencidas, que nadie les ha dado ningún permiso, porque en este momento, es decir, no ha habido regulación, no las podía autorizar ni la Dirección Nacional de Medicamentos ni el Ministerio de Salud, porque ya la vieja Asamblea había quitado la potestad regulatoria. Entonces, la directora actual del Seguro Social, la doctora Mónica Ayala, nos advierte que ella puso un aviso en la Fiscalía por la importación ilegal de córneas. Y a la par de esto, comenzamos a ver la realidad en los hospitales de pacientes que han estado pidiendo
que se les pueda atender pacientes con insuficiencia renal crónica que necesitan un trasplante. Claro, la población ha comenzado a pedir más en la medida en que ven que el sistema de salud va modernizándose. Con el presidente Nayib Bukele se tiene la inversión más alta en salud en la historia de El Salvador. Entonces los pacientes sienten esta esperanza de ver sus necesidades que se están resolviendo. Entonces este contexto es que nos hace ver que es urgente cerrar ese portillo al tráfico de órganos, y con la ley que se ha aprobado se cierra toda puerta, y quiero decirles que se crea un árbitro, un ente regulador que va a vigilar que en El Salvador no se den esas prácticas. Y el Consejo Salvadoreño de Trasplante, si sospecha, si identifica algún indicio de que en un establecimiento se está cometiendo un delito relacionado al tráfico de órganos, se va a notificar de inmediato a la Fiscalía General de la República. La población con insuficiencia renal crónica y que ya necesita trasplante ha estado indefensa, el viejo sistema de salud le tenía cerradas las puertas. Con la nueva asamblea y el gobierno del presidente Bukele se las han abierto para poderle dar justicia a este sector que ha sufrido muchísimo tiempo. Vamos a hacer la primera pausa, diputado, y al regresar sí me gustaría profundizar sobre esta creación del Centro Nacional de Trasplante, obviamente toda la facultad, la potestad, el funcionamiento que va a tener esto y sobre todo el beneficio, ¿no? Porque a partir de esta ley, todos los pacientes, independientemente, decía el diputado, su estatus social o económico, van a tener por primera vez en la historia acceso a un trasplante. Quédese con nosotros, ya regresamos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Misterios, hechizos y suspenso. El bien y el mal juntos. Vive esta experiencia en la atracción de Symphony. Del 13 al 17 de abril, boletos a la venta en smartticket.com.sb. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche estamos conversando con José Urbina, diputado de la Asamblea Legislativa, y nos está hablando sobre esta ley de trasplante de órganos que, como repito, es en funcionamiento para poder garantizar a todos los pacientes, independientemente su estatus económico o social, que puedan tener acceso a un trasplante. Pero a partir de esta ley, que entiendo ya está, ¿no? Ya una vez aprobado, se arranca también la creación de este Consejo Salvadoreño del Trasplante. ¿Quiénes lo conforman y qué rol va a tener? Antes de responderte, Armando, me gustaría brevemente explicar cómo se construyó la ley, Adelante. Porque esa es una característica principal de la nueva Asamblea Legislativa. Quiero decirles que por primera vez los pacientes que esperan un trasplante los recibimos en la Comisión de Salud. Yo invité a pacientes que en este momento tienen años en etapa de diálisis o hemodiálisis y que querían expresarse. Yo los invité a la Comisión de Salud, todos los diputados de la Comisión de Salud los escuchamos y ahí dieron sus testimonios muy dolorosos, muy difíciles, porque la vieja asamblea, ellos habían mandado decenas de cartas intentando que los recibieran, intentando que los escucharan, pero nunca fueron atendidos. Usualmente se quedaban en el portón, el vigilante los salía a recibir, pero jamás ellos fueron escuchados. Entonces, en la construcción de la ley, quería referirme a eso, porque los pacientes llegaron a la comisión, pudieron dar su testimonio y aquí viene lo más valioso.
hicieron aportes importantes para la construcción de la ley. Les voy a poner un ejemplo de algo que nos dijo uno de los pacientes cuando estábamos discutiendo en la Comisión de Salud. Él nos dijo, diputado Urbina, me señaló, ¿qué pasa con un paciente que ya ha sido trasplantado y que necesita un nuevo órgano? ¿Este paciente se le va a negar el derecho? ¿Va a tener una condición desigual o cómo se va a tratar? ¿O va a tener prioridad otro? ¿O ya no se van a incluir? Estamos refiriéndonos a un paciente, él se refería a un pariente que ha recibido ya un trasplante de riñón y que usualmente el tiempo de vida de un riñón que se cuide de un paciente trasplantado, en algunos casos puede durar hasta 30 años, 20 años. Y estamos hablando de que la persona que se le trasplanta el riñón, que recibe el riñón, el paciente trasplantado, puede hacer toda su vida normal. Regresa a su actividad productiva, toda la familia regresa a la actividad productiva. Ese aporte fue valioso porque nosotros lo incluimos en la ley, el concepto de retrasplante. Lo repito porque es importante. Fue la opinión de los pacientes. Ellos nos dijeron, claro, por supuesto que si una persona ya fue trasplantada, recibió un riñón y el tiempo de vida de ese riñón ya va a caducar, esta persona también va a tener derecho. Y el otro aporte que nos hicieron los pacientes es la necesidad y la obligatoriedad de que el sistema de salud tenga en su cuadro de medicamentos siempre disponible los medicamentos inmunosupresores. ¿Qué medicamentos son estos? Son medicamentos que se necesitan para las personas que han recibido un trasplante, porque sin ese medicamento lo que va a ocurrir es que el riñón se va a rechazar, el cuerpo lo va a rechazar. Y hay testimonios que nos contaron de personas que en el Hospital Rosales, en gobiernos anteriores, les hicieron un trasplante de riñón, el paciente trasplantado no le garantizaron el medicamento y ¿saben qué pasó? Al no tener el medicamento disponible, fue como que si nunca le hubiesen hecho trasplante de riñón y tuvo que regresar a la fase de diálisis, regresar a la terapia de diálisis. Ya con un nuevo trasplante. A pesar de que tengas un trasplante, pero si no tenés asegurado el medicamento disponible, que ese se va a tomar toda la vida después de que alguien ha recibido un riñón, ese medicamento en la ley se establece que va a ser obligatorio que el Estado lo tenga disponible. Se va a garantizar. Claro, imagínate qué valiosos los aportes de los pacientes. Y después escuchamos, por supuesto, las autoridades de salud, expertos de Argentina, de México, de España, de Francia. Es importante decirlo porque la vieja asamblea, cuando aprobó la ley que ellos hicieron, adivina a quiénes escucharon. Pues ellos no invitaron a ningún paciente, no invitaron ni a las autoridades de salud, ellos invitaron a los que tienen el negocio del trasplante y sobre todo el negocio de la diálisis y de la hemodiálisis. Bien, ahora sí voy a tu pregunta. ¿Quiénes constituyen el Consejo Salvadoreño de Trasplante? En ese consejo va a estar integrado el Ministerio de Salud, el Seguro Social, Bienestar Magisterial, Sanidad Militar, un representante de los pacientes trasplantados y va a haber un representante de los hospitales privados. ¿Por qué razón? Porque la ley va a regular al sector público y privado. Y aquí quiero detenerme en algo fundamental. En este momento, en El Salvador, no hay ni un hospital autorizado para hacer trasplante. Y usted se pregunta, ¿y entonces? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que se han hecho los trasplantes? Claro. Precisamente por eso era necesaria una ley y un ente regulador que pueda asegurar que el trasplante sea seguro. Porque de lo contrario, puedes gastar tu dinero, puedes perder el órgano y que no tenga éxito. Por eso era necesario que contáramos con una ley. Ahora bien, este tipo de trasplantes y aquí hablábamos de un tema de sin importar tu estatus social y sin importar tus ingresos económicos. Dentro del sistema de salud público, ¿esto va a ser gratuito? Totalmente. Esto va a ser gratuito. Quiero decirle a la población salvadoreña que el Estado de El Salvador ahora sí funciona para los pacientes, el sistema de salud ahora sí funciona para poder atender a los pacientes, nadie se va a quedar afuera. Nosotros incluimos un artículo porque también escuchamos opiniones de compatriotas de salvadoreños en el exterior para que también sean incluidos en la ley y están incluidos. Si un compatriota en Estados Unidos médicamente
le indican que necesita un trasplante, imaginémonos a alguien que tiene diabetes, insuficiencia renal crónica y que necesita un trasplante. También la ley lo protege, porque es salvadoreño. Y el Estado claramente dice en la Constitución que debe asegurar, es obligación del Estado asegurar la salud de los habitantes de la República. Y por lo tanto, también van a tener derecho. Todos van a tener acceso a un trasplante. Y aquí viene lo más valioso. En El Salvador solamente se ha hecho trasplante de donante vivo. La ley incluye al donante fallecido. Eso es bien importante porque el donante cadavérico es alguien, es decir, si yo en vida, y quiero decirlo ahora, aquí en primicia contigo, yo quiero expresarle a la población salvadoreña que todos podemos demostrar este acto de solidaridad y yo lo quiero manifestar. Yo quiero ser donante y quiero expresarlo. En la ley dice que se va a crear un sistema de donadores, va a haber un registro de donadores y tiene que hacerlo este Consejo Salvadoreño de Trasplante. Este registro de donantes va a tener todas las características y facilidades para que todos los salvadoreños puedan expresar su voluntad de donar. Yo lo voy a hacer, porque una persona cuando fallece, ¿qué va a pasar con sus órganos? Una persona fallecida puede salvar 8 vidas con sus órganos. Por lo tanto, este es un acto altruista, es un acto de amor, es un acto desinteresado y claramente dice la ley que la donación es gratuita, no se va a cobrar. Entonces, digamos, para los que tienen buen corazón y quieren demostrarlo, obviamente, a través de la donación de sus órganos, va a existir un registro nacional de donantes. Exacto, donde van a poder permitir que precisamente una vez tú hayas fallecido, puedan sacar tus órganos, si lo queremos decir en ese contexto. Sí, así va a ser. En El Salvador solamente se ha hecho trasplante de donante vivo. En toda América Latina solo hay 3 países que en este momento no están haciendo trasplante de donante fallecido, que es Nicaragua, Honduras y El Salvador. Pues esa realidad va a cambiar. Y algo más, en El Salvador solamente se ha hecho trasplante de riñón. Pero quiero decirles que ya tenemos en El Salvador especialistas para poder hacer trasplante de corazón y de hígado. Jamás en la historia de El Salvador estos trasplantes se han hecho. Y la ley establece en un artículo que para la aplicabilidad de la ley va a ser un proceso gradual, en la medida en que todo el sistema de trasplante en El Salvador se vaya desarrollando. Y obviamente lo que pretendemos en el corto plazo es que en El Salvador ya no solamente se hagan trasplante de riñón, sino trasplante de hígado, trasplante de corazón, trasplante de pulmones, trasplante de intestinos, que en este momento no se hacen. ¿Y se tiene la capacidad del sistema de salud? Por eso va a ser gradual. Okay. En este momento hay un laboratorio que es el que hace el análisis de compatibilidad para saber si la persona que me va a donar el riñón es compatible conmigo. Eso existe en el Seguro Social. Pero la ley claramente dice que las autoridades, en este caso las instituciones de salud, deberán hacer las inversiones necesarias para poder ampliar la capacidad instalada, se compren los equipos necesarios para poder hacer los trasplantes y lo más importante, que se prepare al personal de salud que se va a dedicar a hacer los trasplantes. Y sobre esto quiero decirles que ya tenemos personal calificado para hacerlo. Por supuesto que hay que preparar a otro personal que requiere formación. Claro. Y eso también lo va a hacer el sistema de salud. En este momento tenemos en España a profesionales ya capacitándose para hacer trasplante de otros órganos. Y se van a hacer nuevos acuerdos, y eso lo he conversado, tanto el ministro de Salud está preparando ya talleres de formación para el tema de trasplante, como la directora del Seguro Social, que son los que llevan la batuta en este tema. Entonces, sí vemos una esperanza en el camino, una luz en el camino para estos pacientes que les cuesta, para ellos ha sido muy doloroso y muy difícil. Yo conté el testimonio de mi diputada suplente, Jamie Cornejo, que en el año 2011 falleció su padre, estaba apto ya para recibir un trasplante de riñón, a pesar de que en la familia había voluntad de donar, pero el sistema de salud nunca les facilitó el proceso. ¿Por qué razón? Claro,
porque primero veían quién tiene dinero y siempre los referían a los hospitales privados para hacer el trasplante. ¿Y cuánto cuesta en el hospital privado? 20, 25 mil dólares. Y ahí estaba entonces el negocio. Ahí venía el negocio precisamente. ¿Se tiene datos, diputado Urbina, de cuántas familias se benefician o cuántas vidas se pueden cambiar con un solo trasplante? Bueno, primero decir, y esto es fundamental decirlo, una persona en este momento que sufre de hemodiálisis, no solamente sufre el individuo, claro, sufre toda la familia, porque tienen que estarse turnando para llevarlo al hospital 3 veces a la semana. Esta es una persona que depende económicamente de la familia. En el caso de un joven que está en proceso de hemodiálisis y que ya necesita un riñón, esta persona incluso es infértil, una mujer, por ejemplo. Pero con un trasplante de riñón en una joven, imaginemos una joven de 20 años, va a recobrar la fertilidad, va a poder tener familia, va a poder ser productiva e integrarse a la sociedad, desarrollar sus actividades normales. En el mundo hay asociaciones de atletas, de atletas trasplantados, porque van a poder hacer todas sus actividades normales. Entonces, el impacto en la vida nacional es muy, muy importante porque no solamente se recupera una vida, sino se recupera la vida de toda la familia. Y esto es lo que queremos ir paso a paso cambiando. Claro, no es un tema fácil, porque para eso se requiere del compromiso de todas las autoridades y de que se tenga el sistema de salud apto para hacerlo. Y eso es bien fundamental. La ley viene en un momento tan especial porque ya el sistema de salud se ha venido preparando con inversiones importantes en diferentes áreas. Tenemos un sistema de salud recuperado en su infraestructura hospitalaria con niveles óptimos de medicamentos, con nuevo personal de salud, con nueva tecnología sanitaria. Esto es importante decirlo, porque también cuando no se cuentan estas herramientas, pues va a ser más difícil la implementación. Claro. Son las 8 de la noche con 35 minutos. Hay algunos puntos claves, diputado, que me gustaría hablar y uno de estos es la visión humana centrada en los pacientes que tiene esta ley. Entiendo yo que también desde su experiencia ha podido hablar con personas que han perdido un familiar, con personas que tienen que pasar por procesos engorrosos, burocráticos dentro del sistema incluso privado de salud. ¿Qué tanto va a venir a transformar esto, la tranquilidad para estas familias? Ese es un tema importante porque hay anécdotas muy dolorosas, demasiado dolorosas, de casos de familias. Les voy a poner un solo ejemplo, pero Adelante. podemos hablar de otros. Hablaba yo con un doctor del Seguro Social, un médico que se ha dedicado al trasplante. Él me contó varias anécdotas, pero les cuento una. Resulta que una madre de familia llevó a su hija al Seguro Social porque la hija estaba con insuficiencia renal crónica, ya con diálisis, y la indicación médica era que necesitaba un trasplante de riñón. Entonces la madre lleva al padrastro para que le hagan el estudio de compatibilidad. El padrastro se ofrece, ¿verdad?, para donarle el riñón, en este caso a la ahijada. A la hija. Pues resulta que efectivamente los estudios demuestran que hay compatibilidad y que por lo tanto el padrastro le puede donar el riñón a esta joven. Pero ¿qué pasó? Cuando ya se hace todo el proceso, todo el estudio, un día antes de que se haga el proceso, incluso ya estaban, digamos, preparando a la jovencita para recibir el riñón de parte del padrastro, llega la mamá llorando, donde el médico, y le expresó, ya no quiero que haga el trasplante, ya no se va a realizar. Claro, el médico muy sorprendido le preguntó, ¿y por qué? ¿Y por qué? Es normal. Claro. Bueno, le dijo, lo que pasa es que prácticamente me está obligando en este momento, horas antes de hacer el trasplante, me está obligando mi pareja, el padrastro de la joven, me está obligando a que yo le entregue las escrituras de mi casa. Y si no le entrego las escrituras de la casa, no le va a donar el riñón. Imagínense qué mezquino, qué miserable, ¿verdad? Claro.
Entonces, y este es un ejemplo para que veas que el tema de la donación y sumamente trasplante sensible. no es un tema muy difícil, porque hay otro tipo de casos difíciles. Bueno, otro ejemplo, me dice el doctor, llega un joven, alrededor de unos 25 años, al hospital, él lo entrevista, porque obviamente hay que hacer todo un proceso previo de consultas, de entrevistas, para estudiar a esta persona que desea donar un riñón. Cuando llegó, el joven le dijo, bueno, doctor, yo quiero donarle el riñón a mi mejor amigo. Ah, bueno, le dijo, entonces hagamos ya los estudios. Pero siempre hay una entrevista previa para saber información básica. Y cuando le comienza a preguntar sobre el amigo, y le pregunta dónde se conocieron y cómo surgió la amistad, cuándo se enteró que necesitaba el riñón, no le supo responder. Se quedó callado y mejor se fue. El siguiente día regresó y ya llevaba toda la información. Okay. Entonces me dice el doctor, claro, aquí lo que ocurre es que a estos jóvenes, ¿verdad? Y eran nicaragüenses, por cierto, muchos nicaragüenses, se les compra el riñón en $10,000, ¿verdad? Hay alguien que tiene dinero y le compra el riñón a $10,000, entonces, y van y ya inician el proceso. Es que ha sido todo un negocio. Ha sido un negocio, sobre todo en la zona oriental, que hay una epidemia renal, han aparecido una cantidad de clínicas y por eso era necesario que exista un ente que comience a inspeccionar. Y podemos hablar de eso, sí. Por supuesto. Vamos a hacer la pausa, regresamos precisamente hablando de este tema, lo vamos a dejar puesto sobre la mesa, ya regresamos. El calor del sol, la fuerza del viento, la potencia del agua que fluye, el poder que habita en el interior de nuestra tierra. Son los recursos que siempre estuvieron aquí y nunca antes se aprovecharon tanto. Ahora que dominamos el poder de los elementos, nuestro país genera más energía limpia y renovable. La transformación energética que estamos impulsando permite que por primera vez en la historia y frente a más de 160 países, El Salvador sea presidente de la Asamblea de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA. Y hoy, también en esto, somos un ejemplo para el mundo. ¿Qué implica el estado de excepción? 1. Limitación al derecho de asociación. 2. Se podrá intervenir correspondencia y telefonía de grupos delictivos. 3. Se amplía el plazo para la detención administrativa de 3 a 15 días. 4. No afecta la libertad de expresión. 5. Se suprime el derecho a la defensa. 6. Tendrá una duración de 30 días a partir de este 27 de marzo. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche estamos conversando con José Urbina, diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, y estamos hablando de esta ley de trasplante de órganos, y obviamente nos revelaba que un solo donador puede salvar la vida de varias personas y por supuesto de muchas familias, transformar la vida de muchas familias. Y algo que dejábamos sobre la mesa, diputado, era que en el oriente del país nos decía que existen varias clínicas que se dedican a ver precisamente este tema, sin embargo no hay una entidad que vigile, ni cuantifique, ni verifique que realmente se están haciendo bien las cosas. Se supone que debería de ser el Consejo Superior de Salud Pública, pero como sabemos que ha estado controlado, claro, también por intereses de Arena y FMLN, entonces no han hecho una labor seria de vigilancia para saber qué establecimientos han estado operando en la clandestinidad, o por lo menos se supone que ellos los autorizan, ¿verdad?
pero ya hemos descubierto hasta médicos que venden medicamentos vencidos en sus consultorios. Son cosas terribles donde los pacientes han llevado los avisos y ningún tema de estos ha prosperado. Igual que la venta ilegal de medicamentos en los mercados, porque claro, como no había orden, el desorden siempre favorece el mercado negro de la medicina y también favorece el comercio de órganos. Entonces, conversando recientemente con el ministro de Salud, hay que decirlo, y yo le agradezco a las autoridades de salud por todo el involucramiento que ha habido en la formación de ley. Me decía el ministro de los cambios que se está haciendo en este momento en los hospitales de todo el país, en los 30 hospitales, bueno, hoy soy 31, con el hospital más moderno que tiene El Salvador y que ha permitido salvar vidas, que es el Hospital El Salvador. Pero particularmente en el caso de la zona oriental, donde hay una epidemia renal, hay un corredor, ¿verdad?, de epidemia renal, sobre todo en el Bajo Lempa y todas estas zonas. Claro. Ahí, por ejemplo, comenzaron a prosperar y a crear muchos establecimientos privados para diálisis y hemodiálisis. Los pacientes llegaban a los hospitales públicos en los departamentos de la zona oriental y no encontraban una unidad especial para pacientes con insuficiencia renal. Estaban condenados a morir si no tenían el dinero. Solo el que tenía dinero podía comprar más tiempo de vida. Entonces, me dice el ministro, claro, cuando nosotros vimos que ni siquiera estaban los medicamentos disponibles para ellos, prácticamente el sistema de salud servía para captar clientes y llevarlos a las clínicas privadas. Eso pasaba en la zona oriental. ¿Qué se está haciendo en este momento? No solo en la zona oriental, se están creando unidades renales especializadas dentro de los hospitales. Y eso quiero que hagamos la reflexión porque la ley va acompañada de toda la inversión integral que está haciendo el sistema de salud. En los hospitales públicos van a tener atención los pacientes renales y las terapias que necesitan. Porque podemos hablar también de lo que ha ocurrido con los niños. El Hospital Bloom, por ejemplo, ahí hay una realidad muy difícil que han enfrentado familias con sus niños que necesitan un trasplante, niños con insuficiencia renal. Hay niños que ya nacen con insuficiencia renal por diferentes causas, ¿verdad? Que tiene que ver con la toxicidad del agua, agroquímicos que en el pasado estaban prohibidos y que otros gobiernos autorizaron para aplicar en la agricultura. O malas prácticas en temas ambientales que ningún gobierno se preocupó. En el Hospital Bloom, y este es un tema muy sensible, hay que decir que en el Hospital Bloom no se han hecho ni 50 trasplantes desde que se comenzó en el año 2000. Yo he visitado varias veces el Hospital Bloom y esas familias han sufrido muchísimo y ellos esperaban esta ley. Incluso hoy me estaban enviando videos, testimonios de madres de familia muy contentas porque vamos a tener ya un sistema de salud donde se le va a poder dar respuesta gradual a ellos. Y por eso se establece una gradualidad en la aplicación para que se puedan hacer esos trasplantes. Ya en este momento, obviamente hay una presión para los titulares del sistema de salud para que puedan formar todo el personal de salud, para que puedan hacer las adecuaciones y las inversiones. Porque ¿cómo va a funcionar esto? Va a existir un Consejo Salvadoreño de Trasplante integrado por las instituciones relacionadas a la salud. Lo que van a hacer ellos es primero autorizar qué hospitales se van a declarar hospitales de trasplante en El Salvador. ¿Quién no existe actualmente? No, es que no hay ningún autorizado. En este momento la autorización que tienen es para funcionar como hospitales, nada más. Pero esto requiere otra especialización, porque se tienen que reunir ciertos criterios técnicos que ya define la Organización Mundial de la Salud. Además de adecuaciones, me imagino. Claro, para cuidar la salud del paciente que va a donar y que también el paciente que va a recibir el trasplante. Entonces, primero autorizar qué hospitales van a definirse como hospitales de trasplante. Ya el ministro de Salud me expresó que el Hospital Sacamil, que es un hospital que estaba deplorable, como la mayoría de hospitales del sector público, es un hospital que se va a definir como hospital de trasplante. Ahí, por ejemplo, ya se están haciendo las inversiones de infraestructura para poder hacer un área especial de trasplante, Hospital Sacamil. Ahí va a ser como el referente. Sí, Hospital Sacamil. Pero también en el caso del Seguro Social, he hablado con las autoridades del Seguro Social y en el MQ
se va a tener un área especializada también para trasplante. Existe una, pero no ha cambiado desde que se creó en 1985, las mismas 4 camas, nunca se amplió, a pesar de que tuvieran más posibilidad de hacer trasplante, no lo podían hacer porque nunca se le dio la importancia a este tema. Yo recuerdo que en la administración de Leonel Flores, recuerdo que se llamaba así, del FMLN, había prometido una inversión alrededor de $10 millones solo para ese tema, y de hecho creo que en ese momento lo aprobó la Asamblea Legislativa. Bueno, y lo que pasa es que se robaron el dinero de mucha infraestructura. Además, el Hospital del Seguro Social de San Miguel, que inauguró el FMLN, es un hospital que francamente estaba incompleto y así lo entregaron la empresa, algo ilegal. Cuando vino el primer invierno, ese hospital se inundó hasta los quirófanos y no hubo ninguna consecuencia para la empresa ni para las autoridades del momento. Entonces, claro, se robaban todo el dinero. Imagínate que a ese hospital no le hicieron ni almacén de medicamentos. Las nuevas autoridades han tenido que hacer estas inversiones y adecuaciones. Por lo tanto, en este tema es el Consejo Salvadoreño del Trasplante. ¿Cuáles son las características principales de este consejo? Primero, que va a ser una entidad autónoma, un árbitro imparcial que va a autorizar qué paciente necesita trasplante. Solamente lo van a poder hacer ellos. ¿Por qué razón? Porque si lo hace un médico en un hospital, puede haber conflicto de interés. Claro. La vieja ley, ¿a quién proponían que hiciera la autorización? Al Consejo Superior de Salud Pública. Y no pueden ser juez y parte. El mismo médico que declara la muerte de un paciente no puede ser el mismo que le va a quitar los órganos. ¿Por qué razón? Porque hay un conflicto ético de interés y uno podría pensar que este paciente lo declaró así porque le urge quitarle los órganos. Es más, hay un testimonio de una persona que nos llegó a nosotros que, por ejemplo, hace algunos años, él llegó al hospital para que le quitaran el apéndice. Lo durmieron. Cuando él despertó, pues ya inició una etapa de recuperación, le dijeron que se había complicado, que también se le hizo peritonitis, que lo iban a dejar abierto, etc. Bueno, él sanó y pasaron los años y de repente cuando le hacen un examen, una ultra completa, se dan cuenta que no tenía un riñón, ¿verdad? Y entonces él dice, ¿y qué pasó? Le habían quitado el riñón, lo durmieron. Esas son las prácticas injustas, perversas, y yo le quiero dar un mensaje claro a los criminales de la salud que se han dedicado al comercio de órganos y al turismo de trasplante. Con la nueva ley se les va a acabar el negocio. Hoy el Estado sí protege a los pacientes. Hoy el gobierno del presidente Nayib Bukele sí le ha puesto la mayor importancia al tema de la salud y como nueva asamblea también tenemos interés en acompañar y en proteger la vida de los pacientes, porque no es justo que a través de la historia haya habido un desequilibrio en el acceso a la salud. Hoy nadie se tiene que quedar fuera de la atención del sistema público de salud. Hablemos, diputado, de las sanciones. Entiendo yo que la normativa también incluye sanciones tanto administrativas en el cumplimiento de infracciones de esta ley. ¿De qué tipo de infracciones estamos hablando? Bueno, esto es una pregunta fundamental que tiene que ver obviamente con una medida coercitiva. La ley que aprobaron la vieja asamblea establecía que, por ejemplo, para decirlo en términos sencillos, si un médico no, quitaba un órgano y no informaba al centro de trasplante, pues la multa era leve. ¿Y qué significa eso? Significa que usted quita un riñón y como es un buen negocio cobra $25,000 y solo iba a pagar una multa como de $5,000. Eso es lo que se ha quitado y con la nueva ley nadie puede hacer trasplante si no tiene la autorización del Consejo Salvadoreño de Trasplante. Primero, y el que no cumpla esa medida, va a ocurrir dos cosas. Al médico se le va a retirar la licencia para la práctica de trasplante y el establecimiento también se le retira la autorización para funcionar para trasplante y además vienen salarios, unas multas de arriba de 50 o 100 salarios mínimos para poder castigar a quienes cometan esta infracción. Pero la ley está pensada para no llegar a eso.
está pensada para que todo se haga correctamente. Y para eso hay algo fundamental que va a realizar el Consejo Salvadoreño de Trasplante. Vigilancia activa. ¿Qué significa eso? Que van a haber inspectores en el territorio verificando los establecimientos autorizados para trasplante y también establecimientos no autorizados para verificar que se cumpla la ley, que se cumpla la ley. Algo que hasta hoy no ocurre. No tenemos a ningún inspector que verifique si un proceso se hace cumpliendo los parámetros de calidad. Y me imagino yo que también van a dar parte de la Fiscalía, ¿no? Eso es bien fundamental. Van a tener la potestad para poder dar aviso a la Fiscalía en caso que se detecte un tráfico de órganos. Y aquí hay algo importante que quiero recalcar. Como en El Salvador se han estado trayendo córneas, muchas veces vencidas, ¿por qué las traen vencidas? ¿Y por qué, por ejemplo, incluso una licenciada que ha trabajado con nosotros en la Comisión de Salud me dice, mire diputado, fíjese que a mi abuelita le pagamos en un hospital privado para que le hicieran un trasplante de córneas y solo vio bien como 2 semanas y de repente se le apagó la luz de nuevo, ya no vio. Y nosotros hicimos el gasto, la inversión para que le hicieran el trasplante de córnea. Yo sospecho, me dice ella, que lo que pasó es que le pusieron una córnea ya vencida. Y eso es una práctica que la misma Organización Mundial de la Salud ha señalado, que el 10% de la totalidad de trasplantes proviene del tráfico de órganos. Entonces, el Consejo Salvadoreño de Trasplantes será el único ente autorizado para poder vigilar la importación de cualquier órgano. Y ellos lo van a autorizar también, porque en este momento no hay nadie que lo autorice. Obviamente, una córnea ya vencida, las córneas vienen de Estados Unidos, allá se compran, y usualmente los compradores buscan que la córnea esté a punto de vencerse y así se la traen. ¿Por qué razón? Por razones mezquinas económicas, porque una córnea en buen estado, que tiene un tiempo de vida de 2 semanas, si tú la compras en ese momento, el precio obviamente es más alto. Pero si ya la compras a punto de vencerse, el precio va bajando, en la medida en que la córnea se va venciendo. Y por esa razón es que el negocio ha estado en traer córneas a punto de vencerse o ya vencidas, y de esa manera se han estafado a muchos pacientes, y los pacientes nunca se han dado cuenta porque no había un ente que los protegiera, y eso es lo que va a ocurrir con la nueva ley. Va a haber un ente que sí los va a proteger. ¿Qué tan fuerte, y dada su experiencia, diputado, qué tan fuerte es el mercado negro de órganos? El 10% de la totalidad de órganos de trasplante, el 10% de los trasplantes en el mundo, no solamente en El Salvador, sino en el mundo, son trasplantes que provienen del tráfico de órganos. ¿Cómo opera este mercado? Estamos hablando de un mercado lucrativo que deja cientos de millones de dólares. ¿Cómo opera? Usualmente hay bandas criminales que se aprovechan de las personas que muchas veces van migrando de un país a otro. Imaginémonos los que vienen del sur, pasan por Centroamérica, pasan por México y van a Estados Unidos. Imaginémonos que una banda de criminales los atrapa en cualquiera de estos países en su recorrido. Ocurre y está documentado que les quitan los órganos, los duermen y estos órganos los venden a compradores sin escrúpulos, incluso de otros continentes, ¿verdad? Entonces, esto es muy grave y eso es una realidad que ocurre. Así opera el crimen. Y de esa manera, cuando un Estado tiene una baja vigilancia o un control muy débil de los procesos de trasplante, entonces ahí prospera el mercado ilegal. Que es lo que ha pasado en El Salvador a lo largo de estos años. Claro, y esa es una realidad que ha pasado en toda América Latina. Las personas que tienen mucho dinero siempre están buscando un riñón con ciertas características. Bueno, no solo riñón, porque a una persona le pueden quitar todos los órganos, ¿verdad? Para poder trasplantarlos. Todas esas son las cosas que estamos cambiando. Y es importante decirle a la población salvadoreña que todos en algún momento podemos necesitar un trasplante en el futuro, nadie sabe, o un pariente, o nuestros padres, nuestros abuelos, no lo sabemos. Mismos, claro. O nosotros mismos podemos necesitar un trasplante, y lo que hemos hecho con la ley
es proyectarnos hacia el futuro para protegernos todos. ¿Por qué razón? Porque hay informes muy serios, técnicos, de organismos internacionales que señalan que la cirugía de trasplante en los hospitales se va a convertir en una de las principales cirugías en el mundo en el futuro. Hacia ahí vamos. ¿Por qué lo dicen? Porque obviamente tenemos, a partir de los datos actuales, un modelo de sociedad que no hace ejercicio, un modelo de sociedad que no está comiendo bien o está, digamos, alimentándose inadecuadamente, y estas personas que tampoco tienen una cultura de hacerse chequeos permanentes para saber cómo están sus órganos. Yo les pregunto a ustedes que están viendo la entrevista, ¿cuándo fue la última vez que se hicieron el examen de creatinina para saber la salud de sus riñones, por ejemplo? ¿O cuándo se hicieron la toma de presión arterial para saber si están ya con presión arterial? Porque muchas veces, como esta es una enfermedad silenciosa, y esta puede ser una causa de insuficiencia renal que termina en la necesidad de un trasplante. Diputado, tengo pocos segundos al aire, pero sí quiero hacer una pregunta sumamente clave, sobre todo para todas las madres y padres de familia que de pronto tienen a sus hijos en casa, tienen a una mamá, tienen a su esposo, tienen a su esposa, esperando precisamente el trasplante de un órgano. ¿Cuándo va a arrancar esto? ¿Cuándo va a ser una realidad? La ley va a entrar en vigencia en 6 meses. ¿Por qué razón? Porque este es el tiempo necesario, de acuerdo a lo conversado con las autoridades, para que tengan listo todo el sistema. Se adecúen. Se adecúen las inversiones, la capacitación, todo. Y de esa manera, y se instale el Consejo Salvadoreño de Trasplante. Y de esa manera arrancar. Hemos esperado muchísimo tiempo. Ya lo que tenemos que esperar es poco. Y yo aclaro, los trasplantes van a ser graduales, ¿verdad? Pero con las inversiones que se van a hacer, va a haber un cambio sustancial, muy fuerte, un cambio entre lo que había antes y el sistema de trasplantes que se va a construir, porque sí les puedo garantizar algo. Hemos tomado los mejores insumos de países que tienen muy buena experiencia en trasplantes. España en el mundo es el líder en trasplante de órganos y nosotros recibimos la asesoría y en esa ley está la huella de los asesores internacionales, por lo tanto va a ser muy operativa y todo el sistema está pensado para que se puedan salvar estas vidas. Decirles que nos eligieron para cambiar lo que no funcionaba y eso estamos haciendo. Faltan muchas cosas que corregir, todavía no estamos en el punto ideal en que queremos estar, pero sí podemos ver un cambio claro en lo que había antes, en lo que hay ahora y hacia dónde vamos. Y qué bien que ya las familias salvadoreñas involucradas en este tema, necesitando trasplante, ya han visto la luz del túnel, que por muchos años obviamente ha tenido que transcurrir y lastimosamente por cuestiones económicas y sociales no han podido tener acceso. Hoy el gobierno del presidente Nayib Bukele está garantizando esto y por supuesto con el respaldo de la bancada CIAN. Diputado, gracias por su tiempo, de verdad se me acaba el tiempo, pero quiero agradecerle y sobre todo vamos a estar invitando para darle seguimiento tanto a la ley, la implementación de la ley como la creación de este consejo. Hay otros temas de mucho interés, los estudiantes que, por ejemplo, de medicina o de las carreras de la salud, que en este momento necesitan que se revise la ley que ve la práctica clínica, estudiantes que no se han podido graduar también de la Universidad Nacional, que estamos escuchándolos, la reforma al Código de Salud, la nueva ley del Seguro Social. Para que tengan una idea, la reforma a la ley de medicamentos, hay bastante trabajo, pero estoy agradecido con todo el apoyo que nos da la población y vamos a seguir trabajando por ustedes. Muchas bendiciones. Gracias, diputado. Buenas noches. Buenas noches también para usted, pueblo salvadoreño. Descanse y sin duda ha sido un tema sumamente enriquecedor, sobre todo para este sector de la población que ha estado esperando por muchos años que esta ley se vuelva una realidad. Gracias, buenas noches, descansen. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio